Hace algo más de un mes hice el primer programa ya empezada, esta cuarentena, de la cual ya pasamos el mes y medio, ya vamos a entrar en la 7ª semana de cuarentena. En ese programa hablé sobre cómo iba a ser mi cuarentena, cómo estaba viviendo en el gimnasio. Mostré en el gimnasio en general donde duermo, donde como, y hablamos un poco de lo que se esperaba, que iba a ser una cuarentena de 2 semanas, no mucho más. Todo era incertidumbre, y sobre todo era incertidumbre la fecha en que iba a abrir el gimnasio. La fecha en que iban a abrir todos los gimnasios de Argentina y de Buenos Aires. La verdad que era un momento de extrema incertidumbre. Imagínense que si ahora estamos con incertidumbre, lo que era en esa primera semana, no había nadie en la calle. Yo recuerdo que a esta hora no pasaba nadie por acá, ahora veo que pasan, es lunes, 8:30 de la mañana, ya hay un tránsito no como es normal, porque hasta ahora está reventada la calle en horario normal, pero ya hay mucho movimiento, un 30% más que al principio. Y en esa cuarentena no se hablaba ni se pensaba en un protocolo para abrir los gimnasios, porque la idea en general, la línea que se bajó era que era una cuarentena, eran 15 días, y mucha gente estaba esperando que pasen los 15 días para volver a entrenar. Se estiró un poco más, se fue estirando más, semanas, y se sigue estirando. Si bien hubo una pequeña flexibilización para Capital y Gran Buenos Aires y una mayor flexibilización en el resto del país, sigue siendo una cuarentena muy estricta en cuanto a lo económico, muy restringida en lo laboral. Y en el primer programa yo ya estaba dando mi punto de vista cuando yo veía que esto se alargaba. En un momento dije que después vamos a tener que contar, llegado el momento, si hubo más muertos por la cuarentena o más muertos por el coronavirus. No es el tema de hoy, tal vez en algún momento, no me gusta hablar mucho de esto porque es para crear polémica, y mi canal Fitness Más habla sobre entrenamiento, gimnasio. Estamos tocando este tema porque justamente viene al caso. Pero sí voy a hablar de lo que son los protocolos que se estuvieron presentando últimamente para abrir los gimnasios. Decía en un programa anterior que hace unos días, se abrieron los 10 primeros gimnasios de la Argentina en Corrientes, en una ciudad de Corrientes, una ciudad pequeña, con un protocolo que al final no me quedó muy claro cómo era. Vi varios protocolos. El primero que se presentó fue uno de Bahía Blanca. Después estuve viendo bastantes programas de España donde hablan de protocolos, y incluso en un video puse el protocolo que presentó una de las cadenas, la cadena más grande de Sudamérica, donde se presentaban una serie de medidas para reabrir el gimnasio. Digamos, esto ya lo tienen todo armado prácticamente, supongo que ya estaba aprobado de la forma en que se presentó. En Argentina, justamente ayer, en un programa de televisión, estuvieron hablando de el protocolo que se presentó a las autoridades. No lo vi todavía, estuve buscando en internet, todavía no lo encontré. Entonces, en este programa básicamente voy a hablar lo que es un protocolo que yo estoy diseñando. No es que lo voy a presentar oficialmente, simplemente son lo que yo haría en el caso de tener que presentar un protocolo. Esta va a ser la primera parte. Ahora voy a tirar la idea general. Después, a medida que pasen los días, voy a ir puliendo un poco las ideas, perfeccionándolas, y dar un panorama más concreto de lo que yo creo. Yo personalmente creo que tiene que ser un protocolo que veo que los que hay hasta ahora no son totalmente viables. ¿Por qué? Básicamente, como el que puse el video de esta cadena de gimnasio, es un protocolo muy complicado, con horarios muy restringidos, con una cantidad de socios muy restringidos. Socios, nosotros en Argentina le decimos socios, en otros lugares le dicen miembros, en Estados Unidos son membership,
Es una membresía, nosotros tenemos la palabra socios en Argentina, le llamamos de esa forma, o alumnos, más que todos socios, muy restringido la cantidad de socios y con una serie de medidas como una desinfección cada una hora con unos aparatos especiales. Después el aparato para tomar la fiebre, que eso no sería un problema, sale aproximadamente 10.000 pesos. Después ellos tienen un sistema como de aire, nosotros tenemos aire acondicionado, pero tenemos un sistema de renovación de aire, ellos presentan un sistema de renovación de aire. Y a lo que voy es que hay que tener mucho cuidado porque los protocolos que se están presentando generalmente son los que pueden cumplir las grandes cadenas que tienen espaldas para bancarse 3, 4, 5, 6 meses, tal vez trabajando a pérdida. ¿Qué pasa? En Buenos Aires, la cámara de gimnasio, tengo entendido que son unos 400 gimnasios, casi todos gimnasios muy grandes o medianos a grandes. Pero en Buenos Aires hay 8.000, estamos hablando capital y Gran Buenos Aires, hay 8.000 gimnasios que son fuente de trabajo para miles y miles de personas. Entonces, cuando presentamos un protocolo, lo primero que tenemos que pensar que sea viable, tanto para la persona que te viene a entrenar, que no sea un castigo, digamos, que no se sientan que están entrando a un quirófano prácticamente o a un lugar que sea hostil para el desarrollo de la actividad, sino también para el dueño del gimnasio, sobre todo del gimnasio mediano a pequeño, que lo pueda realizar y lo pueda sostener durante varios meses. Porque si presentamos un protocolo que vamos a ir a pérdida y no vamos a poder solventar los gastos mínimos durante 6 meses, lo más probable es que la mitad de los gimnasios se van a fundir o se van a tener que cerrar. De hecho, ya están cerrando algunos gimnasios, y no solamente gimnasios pequeños, sino algunos gimnasios grandes en el resto del mundo. Así que bueno, voy a nombrar algunas de mis ideas que creo que pueden ser realizables en cualquier gimnasio, tanto un gimnasio pequeño o un gimnasio de cadena, y que creo que es lo que el gobierno va a tener que aprobar para que pueda ser posible, para que pueda ser viable este protocolo. Vamos a empezar por el ingreso. En el ingreso me parece perfecto llenar una planilla donde vos tengas que hacer una declaración jurada de que no estuviste en un lugar de riesgo. Esto es una formalidad, simplemente para cubrirnos ante cualquier problema que haya, algún contagiado, incluso ante una posible muerte. Eso me parece perfecto. De hecho, ya en todos los gimnasios se firma un contrato, un nuevo contrato, que hay que agregarle estos puntos. Que no sos una persona que tiene no sos inmunodeprimido o que tiene un problema respiratorio. Sería una forma de restringir a ese tipo de población en riesgo. No se deberían aceptar a personas de más de 60 años, aunque sabemos, por ejemplo, tenemos miles y miles de personas de 70, 75 años que están mejor que un pibe de 25 o 30 años, pero es la población en riesgo. El 80% de los muertos tienen más de 70 años. Entonces, lo ideal, para que sea más viable el protocolo en cuanto a las autoridades, no pueden venir personas más de 60 años, lamentablemente. Después está el tema de los horarios. Eso es fundamental. En uno de los protocolos daban 45 minutos de entrenamiento, luego 15 minutos de desinfección y después venía la otra tanda. Inviable, irrealizable. Una persona que viene a un gimnasio le lleva 20, 30, 15, 10 minutos para entrar en calor. Cuando empezó a entrenar ya se tiene que ir. Y el gasto que tenés para desinfectar todo el gimnasio, ya sea manualmente o con máquinas, durante 10 horas o 12 o 20, las que duren los turnos, las horas que esté abierto, es un gasto muy grande cuando empezamos a hablar de personal para limpiar más los materiales para realizar la desinfección. O sea, eso no es viable. Yo haría turnos de 1 hora y media, y los turnos, a diferencia de lo que presentaba este protocolo, que vos tenés que pedir un turno, por ejemplo, tenías que llamar o por WhatsApp o por online, reservar un turno para mañana. Es muy engorroso porque tenés que estar todo el día con la planilla esperando y reservando turno y dando turnos. Muy complicado. Yo lo que haría sería lo siguiente: cobrar una cuota. Ya dijimos que probablemente vamos a tener que aumentar la cuota, si no, no vamos a poder solventar los gastos.
tengamos una cuota, vamos a suponer, si uno viene a entrenar una vez por semana, 1.000 pesos, 2 veces por semana, 2.000 pesos, 3 veces por semana, 3.000 pesos y tal vez 5 días por semana, todos los días, en el caso nuestro que abrimos sábados y domingos, 5.000 pesos. ¿Entendés? Yo creo que una persona con 3 veces por semana o 2 o 3 veces por semana ya le es suficiente. 3 veces por semana es un promedio de una persona normal, no estoy hablando de un culturista o un deportista. Una persona que viene para no tener una vida sedentaria, para hacer un poco de actividad física, es un promedio 3 o 4 veces por semana. Estoy tirando precios estimativos, cada uno lo podrá acomodar de acuerdo a los servicios que pueda brindar. O sea, que estos turnos, digamos, no se tengan que sacar de un día para el otro, sino que cuando vos vas, te inscribís en el gimnasio, vos vas a la recepción y pedís, por ejemplo, si voy a venir 3 veces por semana, vos decís, mira, yo voy a venir lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Entonces, vos en la planilla o en la computadora ya tenés reservado para todo el mes esos días, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, y si no vas dentro de ese horario, ese día y ese horario, se pierde directamente el turno. Creo que es la manera más realizable, más viable, tanto para tener organizada la cantidad de gente que ingresa, como para una comodidad de la gente. Si bien no es lo ideal, porque a veces uno puede variar el horario, pero tenemos que adaptarnos por algunos meses, por algún tiempo nos vamos a tener que adaptar a este tipo, que creo que es lo ideal. Horarios pactados en el momento que uno se inscribe en el gimnasio. Antes quería hacer un paréntesis, volviendo a lo que hablábamos de cómo se está manejando esta cuarentena, cómo se está controlando esta pandemia. Yo tengo una posición tomada que simplemente no voy a hablar del tema, pero al final voy a poner un video que creo que resume perfectamente lo que está pasando actualmente, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Así que bueno, lo voy a poner el video en YouTube, los que estén ahí en Instagram, estoy grabando a 2 cámaras, para los de Instagram, si quieren ver el video, lo pueden ver en el link de Fitness Más por YouTube. Seguimos con el protocolo. Ya teníamos entonces acceso con un contrato firmado, la medición de temperatura, eso no habría ningún problema. Si tenés más de, creo que son 37,5, 38 grados, de vuelta para la casa. Los turnos asignados en el día que vos te inscribís para todo el mes, y lo que se puede hacer también, que si no hay un turno cubierto, puede venir una persona y fijarse si en ese horario no hay un turno, pedirlo o esperar la tolerancia, que puede ser 10 o 15 minutos, para tomar ese turno. Los turnos creo que deben ser de 1 hora y media, para que la gente tenga una buena experiencia en el gimnasio, no tenga que entrar y salir corriendo. 1 hora y media creo que es un tiempo razonable para un buen entrenamiento, un término medio, y al mismo tiempo permite un volumen de gente en el gimnasio que puede llegar a servir para cubrir los gastos. Después tenemos que sentarnos y tenemos que hacer números a ver si nos dan o no nos dan los números con estos horarios. Después, cantidad de gente por metros cuadrados. Yo creo que el promedio debería ser cada 15 metros cuadrados una persona. Estamos hablando que en un gimnasio relativamente chico, que tiene 300 metros cuadrados de sala, no contemos la parte de vestuarios o espacios comunes, que tienen 300 metros cuadrados de sala, podrían entrar 20 personas al mismo tiempo. Creo que es una cantidad razonable para que haya la cantidad de socios para poder solventar los gastos que tenemos de mantenimiento, al menos. Después vemos si nos queda ganancia, mucho mejor. Y otro de los puntos claves es la separación de las máquinas. Se estuvo hablando mucho, algunos dicen 1,5 metros, otros, en Estados Unidos que usan los pies, 6 pies, que es apenas un poco más de 1,80 metros. En algunos países de Latinoamérica vi que hacen 1,80 metros. Yo lo que propongo que sean 2 metros de separación, pero lo que hay que tener muy en cuenta es que la separación es
desde la posición en que la persona usa la máquina. A ver, si tenemos por ejemplo, a ver si me ocurre una pec fly, que la máquina es muy amplia, no es que tiene que haber 2 metros de donde termina la máquina hasta donde empieza la siguiente máquina. Digamos que si tenemos una pec fly, se toma del lugar donde se sienta la persona hasta el lugar donde se sienta la persona en la siguiente máquina. Por ejemplo, en una de dorsales, como la que tenemos acá atrás, que es un remo con dorsal. Lo mismo con los bancos. Tiene que haber desde el lugar donde se apoya el banco, donde se apoya la persona en el banco, 2 metros hasta el próximo banco o hasta la próxima máquina. Pero siempre tomando en referencia el punto donde está sentada la persona. O sea, si vamos al distanciamiento social, o mejor dicho, el distanciamiento físico, porque lo que queremos evitar justamente un distanciamiento social, queremos que la gente no esté distanciada socialmente, pero sí físicamente, que sería el término correcto, distanciamiento físico, sea de 2 metros constantemente. En cuanto al uso de barbijo, yo creo que es un gran error exigir que se use barbijo a la gente que viene a entrenar, simplemente porque cuando estamos usando barbijos se produce una hipoxis, que es básicamente la aspiración de nuestra propia expiración. Estamos aspirando dióxido de carbono y puede ser, ya por usarlo, normalmente ya no es saludable. Imagínense en un entrenamiento, con lo que lo estamos exhalando, volviendo a tragar nuestro propio aire, puede ser muy perjudicial. Yo creo que con que los empleados de gimnasio, tanto la gente de mantenimiento, recepción, como profesores, tengan un buen barbijo, tal vez algún barbijo homologado, que no sea un barbijo común, es más que suficiente. Y como último punto que voy a destacar en este video, es que cada uno tenga la responsabilidad de cuidarse, no que nosotros tengamos que estar cuidándolos a los demás, no nosotros cuidar a los socios, que cada uno sea responsable de sí mismo. ¿A qué voy con esto? A que en cada máquina haya un dispenser con alcohol en gel o alcohol al 70% mezclado con agua, y que cada uno de nosotros, antes de usar una máquina, tengamos la responsabilidad de limpiarla, desinfectarla, para poder usar una máquina que esté totalmente desinfectada. Nosotros la desinfectamos, cada uno sabrá hasta qué punto la va a desinfectar. De última, uno mismo es responsable de cuidar su salud. Porque si tenemos una persona que la vaya repasando, no sabemos hasta qué punto va a ser tan buena la higiene de la máquina. En cambio, cada uno, hasta que es un poquito loquito paranoico, se puede quedar 10 minutos dándole con el alcohol y refregar hasta lo último para que no se vaya a enfermar. Básicamente son los puntos más importantes de este protocolo que yo no es que voy a presentar oficialmente. Yo ya como dije antes, no soy político, no estoy en política, ni soy miembro de ninguna cámara de gimnasio. Simplemente tengo 30 años de competición en culturismo y 35 años de entrenamiento. Entrené más de 200 gimnasios en más de 20 países en todo el mundo, y más allá que me gusta el culturismo, me gusta la competición, de hecho en un mes comienzo a prepararme para competir a fin de año. Cuando llego a un gimnasio en cualquier lugar del mundo, lo primero que hago es ver cómo es el sistema, cómo es la recepción, cómo está distribuido, las máquinas. Entonces, soy una persona que creo que tengo la autoridad suficiente para al menos opinar cómo debería ser un protocolo. Así que muchas gracias por seguir el programa, por seguir el canal. Acuérdense de suscribirse, ahí abajo tienen un botoncito, le hacen un clic, se suscriben, me ayudan a que siga grabando. También tienen una campanita para las notificaciones. Voy a seguir grabando y subiendo 2 videos por semana, y también agradecerles por tanta paciencia que están teniendo, esta paciencia que ya se le está terminando a muchos. Y también, como siempre digo, gracias por ser musculoso. Vamos al video. Dime ahora los motivos para salir de casa.
Muchos se quejan de que el gobierno es una mierda y están deseando poder salir de casa, pero obedecen a rajatabla al gobierno que odian y ese odio lo proyectan hacia la gente que quiere ser libre. Volveremos a la normalidad muy tarde, dice la gente criticando a los que han sacado a sus chaveas. La normalidad la crearemos nosotros de nuevo cuando perdamos el miedo a vivir. El ser humano ha convivido durante miles de años con virus y no se ha parado el mundo, ¿vale? Nacemos y nos reproducimos observando cómo el telediario reproduce la muerte en nuestras mentes. Mediante la sobreinformación en los telediarios y redes sociales de que ahí fuera hay algo que nos va a matar si no salimos ultraprotegidos, y ese miedo, el hambre y la falta de ingresos mínimos acabará matando ya más que el propio virus. Suicidios, falta de ayudas, es peor el puto remedio de quedarse en casa y paralizar el país que la puta enfermedad, joder. Pero aquí parece que la gente está dispuesta a sacrificar meses de su vida encerrada, pensando que al salir el virus habrá desaparecido. El virus ha venido para quedarse y cuanto antes lo pasemos mejor. Seguir encerrados debilitará nuestro sistema inmune por mucho que hagamos aeróbic mientras grabamos vídeos chorras para subir al TikTok. Nos hemos acostumbrado a estar tan metidos en casa que ya está mal visto cualquiera que salga. Acostumbrados a vivir con miedo, pan y circo todos los putos días desde la tele. Estar encerrado mola, puedes ver series, aplaudir a las 8 mientras pones música a tope y se ha normalizado tanto esto que el salir a la calle ya es una locura o una aventura con demasiados protocolos a seguir. Otros temen al virus, pero quieren salir a trabajar mientras se quejan del que pasea a sus niños o sale a correr solo. ¿Qué piensan, que el virus solo les perdonará a ellos? A ver si empezamos a abrirnos cuentas como usuarios de la vida propia y dejamos a los demás vivir la suya con los riesgos que ello conlleve. Pero aquí lo que mola es imponer a los demás, jugar a ser policías, marujas envidiosas de balcón. Quédate en casa, descárgate el logo, ponlo en tu perfil y siéntete buen ciudadano. Muérete en casa esperando las soluciones, no salgas a la calle, vaya que te mueras, pero ten cuidado, no vayas a morirte en tu casa por quedarte más tiempo del que puedas. Creo que si seguimos así, y el tiempo pasa y no espabilamos, muy posiblemente habrá que cambiar el hashtag yo me quedo en casa, ¿eh? Cogeremos nuestro puto móvil por última vez en nuestra vida para abrir nuestra red social preferida y para postear se acabaron las provisiones, yo me muero en casa. Sin que sea el virus el que te mate.